En el primer ejemplo sabemos que nuestra x de t es igual al escalón unitario o a la u de t, recordando que en algunas tablas lo van a encontrar como 1 de t o 1 de k o 1 de kt, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que primero primero vemos si la señal que me piden calcular en el espacio, que la pase al espacio de z, está en adelanto o en atraso. En este caso está en atraso, por lo tanto voy a utilizar esta primera expresión, ¿sale? Entonces, pues vamos a hacerlo. En esa parte lo que me dicen es, determina la transformada z de tu señal en el tiempo. Entonces, primero voy a expresar que tengo una x de kt igual a la u de kt o igual a 1 de kt o de k, ya sabemos que es lo mismo, o nos referimos a lo mismo, no que sea exactamente lo mismo. Y entonces le debo de aplicar la transformada z a mi x de kt. Es decir, le debo de aplicar la transformada z a la función escalón unitario. Por favor, chequen en las tablas y me dicen cuánto da, por favor. Aunque ya lo habíamos visto, hagan el ejercicio de ir a las tablas, encontrarlo y me lo dicen. Es 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Así es, ese lo habíamos visto el día de ayer, ¿verdad? Fue el segundo ejemplo. Sería 1 entre 1 menos z a la menos 1. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Bueno, que si yo quiero encontrar la transformada z de esa señal, bueno, ya le voy a poner kt, con 3 periodos de retraso, si lo ponemos en términos de u de kt, pues será igual a la transformada z de u de kt menos 3t. ¿A qué equivale? Bueno, equivale a multiplicar, a multiplicar z a la menos n. Entonces tenemos que identificar cuánto vale n. Pues aquí básicamente encontramos que es 3, ¿verdad? Entonces debo de multiplicar z a la menos 3, ¿sí? Por lo que vale la función, perdón, por lo que vale la transformada z de mi función sin ningún adelanto o sin ningún atraso, es decir, sin ningún corrimiento o sin ninguna traslación. Entonces esto va a estar multiplicando a 1 entre 1 menos z a la menos 1. Si lo queremos acomodar un poquito, pues simplemente le ponemos z a la menos 3 sobre 1 menos z a la menos 1 y listo, ya no hay más que hacerle ahí, ¿sí? Entonces, con esto obtengo la transformada z de esa función en atraso, con un corrimiento que denota un atraso en la señal. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ok, me dicen si ya lo anotaron para pasar al otro ejemplo, si no me espero a que me digan. Profe, ¿por qué se usó la función escalón en este caso? Porque es la que nos dice el problema. Aquí está. El problema dice que hay que determinar la transformada z de la señal x de t, que está en atraso 3 periodos de muestreo. Y nos dice que esa señal es la escalón unitario.
Ok, profe. Sí, O ya sea, lo nos vi. pudieron haber dicho, ¿mande? Es que no lo había visto, sí. Sí, ya lo vi. Ahí pudo haber cambiado X de T, profe. O sea, pudo haber sido igual a otra cosa. Cualquier otra que te imagines o se les ocurra, ahí puede estar el seno, el t, e a la menos t, la que t por e a la menos at, la que quieran puede estar ahí. O sea, Ok. la función la pueden cambiar, el teorema pues, se aplica a cualquier función. Por Y eso ya, está de manera genérica. ok. Ok, y ya dependiendo de si están atrás o en adelante, usamos una u otra, ¿verdad? De las que están. Así es, ajá, es correcto. Por eso puse una en adelante, en atraso y la otra en adelanto para ver y utilizar la que está acá abajo y ver la manera en que se hace. Ok, profe. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, entonces pasamos a hacer el desarrollo del ejemplo 2. Sigue siendo el escalón unitario. Lo que quiero que vean es la diferencia de expresiones resultado de un atraso o un adelanto. Aunque se trate de la misma señal, pues la expresión en el espacio de Z va a cambiar. No va a ser para nada la misma. Entonces, pues vamos a realizarlo para que se vea, poder hacer esa comparativa. Entonces déjenme cambiar la cámara y ahora sí cambio de hoja. Entonces, ahora tenemos una señal que sigue siendo el escalón, la U de T, pero ahora lo tenemos adelantado 2 periodos, ¿sale? O sea, aquí sacamos que n es igual a 2, ¿verdad? Así como en el otro sacamos que n igual a 3. Ojo, esa n, porque a veces también es donde hay confusión y ni yo me acordé de decirle, ni ustedes de preguntarme. El teorema dice que busquemos n. N es el coeficiente del periodo sin signo. Es decir, acá básicamente n es igual a 3. Y la multiplicación que dice que es z a la menos 3 es porque es z a la menos n según el teorema. Miren, aquí está. Entonces, recordando otra vez que la n debe ser un entero, 0 o un entero positivo. ¿De acuerdo? Entonces, para que no vayan a tener esa confusión de que si la n es positiva o negativa, siempre debe ser mayor o igual a 0. El signo que me dice si está en adelanto o en atraso, no si la muestra es negativa, ¿sale? Entonces, nada más para hacer esa aclaración. Entonces, la primera parte, pues digamos que ya la tenemos. Sabemos que la transformada Z de la función escalón unitario es 1 sobre 1 menos Z a la menos 1. ¿Sale? Eso ya lo teníamos desde el ejercicio pasado o en el de determinar la transformada Z, ¿verdad? También lo vimos. Ese es lo mismo que me dieron acá. Entonces, una vez que sabemos que esa señal está en adelanto, pues necesitamos aplicar la segunda herramienta del teorema, ¿sí? Que nos dice que tengo que elevar z a la n. Entonces, si yo quiero determinar la transformada z de la función u de kt más 2t, es decir, mi escalón adelantado 2 periodos de muestreo, esto va a ser igual a z elevado a la n,
sea, z a la 2, ¿verdad? Que multiplica a la transformada z de mi señal o de mi sistema sin ningún adelanto, o sea, la x de z, o sea, esto que tenemos acá, que sería 1 menos z a la menos 1. Y todo eso le tengo que restar la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1, sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1. Lo voy a indicar nada más para que quede ahí claro qué estamos haciendo, ¿no? En este caso, n es 2, pero si fuera 7, pues 7 menos 1, 6. Y tengo que encontrar otros 6 términos de esa expresión, ¿verdad? Recuerden que esta parte, pues, seguimos recordando el teorema de la transformada z, el teorema fundamental, que pues nos dice que tengo que tomar el valor de la función en el tiempo, cuánto vale x de kt a partir del 0. O sea, ¿qué vale la función escalón unitario, verdad? Le voy a poner así, u de kt, y ahorita lo sustituimos para que quede ahí un poquito más claro. U de kt por z a la menos k. ¿Sí? Y se cierra. Entonces, aquí sí tengo que hacer el desarrollo de la sumatoria, no la puedo dejar así nada más. Entonces, esto va a ser igual a z cuadrada, que multiplica a 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Y aquí nada más hay que tener cuidado con los signos. Si a cada término le aplico el signo, o si primero hago la sumatoria y después le aplico el signo, que es lo que voy a hacer para que quede claro lo que hay ahí en la sumatoria. Menos, ahora sí, k vale 0. ¿Cuánto vale el escalón unitario cuando k vale 0? Pues vale 1, ¿verdad? Vale 1 por z a la menos 0. Ya sustituí k igual a 0. 2 menos 1 da 1. Entonces tengo que hacer la sumatoria desde k igual a 0 hasta 1. Es decir, solamente nos van a dar 2 términos. Luego, ahora k vale 1. Más, ¿cuánto vale el escalón unitario cuando llega la primera muestra? Pues también vale 1, ¿verdad? Ahí está. Multiplicado por z a la menos 1. Y esos dos términos son el resultado de la sumatoria. Hacemos la reducción y esto sería z cuadrada, que multiplica a 1 sobre 1 menos z a la menos 1. De una vez introduzco el signo. Z a la 0 vale 1 por 1, 1. Entonces eso es menos 1. Menos por más da menos. Z a la menos 1. ¿Podría introducir este z cuadrada aquí? Sí, sí se puede, pero pues en realidad me siguen quedando los 3 términos, mejor lo dejo así factorizado, ¿verdad? No hay ningún problema si lo hago o no lo hago. Nada más esto sí, hay que desarrollar la sumatoria, reducirla para que me quede lo más corta que se pueda la expresión, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Bien, me dicen si ya lo anotaron, si no me espero para continuar, por favor, me dicen. ¿Puedes esperar un poquito, por favor? Sí, ustedes me dicen cuando ya para continuar.
Por mi parte ya, gracias. Bien, entonces yo nada más tenía contemplado esa parte, pero igual, si me dicen vamos a hacer otra cambiando la x de t, lo hacemos sin ningún problema. Ya ustedes me dicen si en adelanto o en atraso y lo hacemos. Ya nada más ustedes me dicen, si no, para pasar al siguiente teorema que vamos a ver. Repito, por favor me dicen si quieren que hagamos otro ejemplo de esto o ya pasamos a lo que sigue. Por mi parte, con eso está bien, profe. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Bien, entonces pasamos a lo que sigue. Déjenme voy a poner las diapositivas. Bien, ahora vamos a ver otro teorema, que es el teorema del valor inicial. Después también vamos a ver un teorema del valor final. Pero empezamos con el teorema del valor inicial. ¿Cuál es el objetivo de este teorema? Bueno, es saber en qué valor, más bien, cuál es la amplitud de mi señal en el tiempo cuando el tiempo es igual a 0, aun y cuando no sepa cuál es la expresión en el tiempo de mi sistema. Es decir, yo voy a tener una función de transferencia, puedo tener la transformada z de alguna señal, cualquier expresión en z. Si yo le aplico este teorema, el resultado es que yo voy a conocer cuánto vale su amplitud cuando el tiempo vale 0. Obviamente en el espacio del tiempo, partiendo de mi función en el espacio de z. Por eso aquí en la parte de z es pues son importantes, se utilizan mucho para ver cuál va a ser el comportamiento de mi sistema expresado en términos de z, sin necesidad de todavía sacarle la respuesta al escalón o al impulso ni nada, pero ya desde aquí podemos saber si el sistema va, por ejemplo, empieza en 0 y termina en 1. Ah, bueno, pues ya tengo parámetros para cuando tenga lo demás o necesite hacer ciertas cosas, pues yo sé cómo se va a ir comportando la señal. Nada, ojo, esta parte solamente sirve para eso, el valor inicial, es decir, cuánto vale la amplitud de mi señal o de mi sistema en el tiempo igual a 0. No sirve para tiempos más allá del 0, ni antes ni después, solamente en 0. Y el teorema del valor final, que después vamos a ver, únicamente me va a servir para saber cuánto vale mi señal en amplitud, pero en el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final para este tipo de sistemas? ¿Qué dice la transformada? ¿Lo evaluamos de dónde a dónde? Los límites, pues hasta infinito, efectivamente. Los límites, pues los pone ahí, los usamos ahí en la sumatoria. Entonces, vamos a saber en el infinito cuál es el valor que va a tener. Ya sabemos que si se trata de un sistema de primer orden, pues va a ser un asintótico al valor en el cual ya esté estable la señal, etcétera. Pero, pues aquí vamos a saber
cuánto vale en el tiempo al final, o sea, en el infinito, sin necesidad de tener o regresarme al espacio del tiempo y evaluar la señal. La puedo conocer con estos dos teoremas. Entonces, vamos a empezar con el teorema del valor inicial, donde dice que si x de t tiene transformada z, volvemos a lo mismo, tiene que ser un sistema LTI con condiciones iniciales iguales a 0 para que exista la transformada z de una señal. Y si además el límite cuando z tiende a infinito de mi función en el plano z existe, entonces se dice que el valor inicial, x de 0, de mi señal en el tiempo continuo, eso es muy importante, o mi señal en tiempo discreto, a final de cuentas ambas van a empezar en 0, está dada por x0, o sea, x de 0, si lo quieren ver en tiempo continuo, sería de 0t o 0kt, ¿verdad? Si lo quieren ver en tiempo discreto. El chiste es que todas mis señales o mis análisis empiezan en el tiempo igual a 0. Entonces, mi x de 0, o sea, la amplitud de mi señal en el tiempo igual a 0, la puedo calcular obteniendo el límite cuando z tiende a infinito de mi función en el plano z. ¿Sale? Entonces, con esto yo puedo saber cuál es su valor de amplitud en el tiempo igual a 0. ¿Sí? Y pues tengo algunos ejemplos. Puse ejemplos de señales que vienen en las tablas o son señales conocidas. Para ahorita que lo hagamos, vamos a las tablas, vemos a qué corresponde en el tiempo y verificamos que efectivamente al conocer el tipo de señal que se trata, pues inicialmente verificar si el valor que nosotros obtuvimos por medio del teorema del valor inicial es igual a cómo se comporta mi señal en el tiempo una vez que la conozca. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, pero todo bien. Ok, entonces anotan los ejemplos, me dicen cuando ya lo terminen de tomar sus notas y anotar los ejemplos para hacer el procedimiento. Espero que se acuerden cómo evaluar los límites, pero si no, ahorita lo vemos.
¿Todavía no terminan de anotarlos? Sí, profe, ya. Les pedía de favor que me avisen para poder realizarlos. Entonces, déjenme cambio la vista a la cámara. Aquí está. Entonces, teorema del valor inicial. Tenemos los ejemplos. El primero es x de z igual a 1 entre z a la menos 1. ¿Qué nos dice el teorema? Bueno, que yo puedo conocer el valor de la amplitud cuando el tiempo es igual a 0 de mi señal en el tiempo a partir de la señal o de mi expresión de esa señal en el plano z. El teorema lo que me dice es que yo debo de aplicar el límite cuando z tiende a infinito de la expresión en z de mi señal o de mi sistema, que sería 1 entre 1 menos z a la menos 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que debo de hacer. Ahora bien, vamos repasando. Pregunta, ¿cómo le hago para evaluar ese límite? ¿Cuáles son los pasos que se deben de hacer para poder evaluar esa expresión en ese límite? Si alguien se acuerda o sabe, por favor me lo dice para irlo comentando y ahorita lo revisamos. ¿No sustituíamos el infinito en z? Bueno, ese sería el último paso para poder evaluar un límite. ¿Alguien se acuerda de qué es lo primero que debemos de hacer antes de sustituir el límite en la variable? Esos pasos que digo yo son muy importantes porque podemos caer en falsos errores muy fácilmente dependiendo de la expresión. A veces, de chiripada, si hacemos eso, de sustituirlo luego, quizá coincida en el resultado, pero el procedimiento está mal hecho y en muchas ocasiones, si no se hace el procedimiento como tal, podemos caer en falsos resultados. Entonces, es importante esa parte porque pues hasta aquí termina la herramienta de la transformada Z, aplicando el teorema. Ya de aquí depende de lo que nosotros hemos visto anteriormente, sobre todo en precálculo o cálculo, como lo quieran ver, de cómo evaluar un límite. ¿Alguien se acuerda qué hay que hacer antes de sustituir el valor en la variable, el valor del límite en la variable? En caso de que no, también nada más díganme para poder avanzar. No, profe, yo no me acuerdo. Ok. Bien, entonces, debido al exceso de participación, déjenme monopolizo el tiempo, ¿no? Lo primero que se debe de hacer, obviamente va a depender de la expresión, pero lo primero que debemos de buscar es ver si de manera algebraica puedo hacer una reducción en la expresión de mi señal o de mi sistema o de mi expresión algebraica en el espacio de Z. Entonces, debo de observar y primero revisar si puedo hacer alguna reducción en esa expresión en Z. Es lo primero que debo de hacer. Si no se puede, no hay problema. Me voy al paso que sigue. ¿Cuál es el segundo paso? Sustituir las condiciones iniciales de mi sistema. ¿Cuáles serían en este caso mis condiciones iniciales? Bueno, si en mi expresión aparece T, o sea, el periodo de muestreo, ¿cuánto vale ese periodo de muestreo bajo estas condiciones? Pues vale 0, porque yo lo que quiero es el valor inicial. Y el inicio, todo periodo empieza en 0. O sea, mi señal empieza en 0, entonces T vale 0. Si encuentro alguna
algún término de tiempo en mi expresión, el segundo paso es sustituir condiciones iniciales, ¿sale? Y de ahí me regreso al paso 1. Una vez que sustituyo condiciones iniciales, hago la reducción algebraica lo más que se pueda, ¿sale? Entonces, primer paso, reducción algebraica. Segundo paso, sustituir condiciones iniciales. Tercer paso, volver a hacer una reducción algebraica después de haber sustituido las condiciones iniciales. Y el último paso es, si con eso que acabo de hacer en los primeros 3 no puedo saber el valor del límite, entonces sí, el último recurso que se debe de aplicar es sustituir en la variable el valor del límite. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí antes de echarle talacha a esto? No, profe. Bien, entonces, ojo, otra vez lo que siempre les menciono. No echen en saco roto lo que hayan visto con anterioridad. Todo puede ser utilizable después. Entonces, esa parte del cálculo o precálculo, donde quiera que lo hayan visto, pues es importante en este momento, ¿verdad? Porque les decía, la chamba de ver la propiedad o el teorema o lo que es el espacio de Z, pues llega hasta aquí. De aquí en adelante, ¿qué es? Pues es cálculo. Y después de aplicar eso, ¿qué es? Es cálculo y álgebra. Entonces, esa parte, pues deben de tenerla siempre presente. Entonces, paso número 1, ver si en mi sistema, si en mi expresión puede haber alguna reducción. ¿Se puede reducir más esta expresión? Es pregunta, para que me diga nada más sí o no. No. No, definitivamente no se puede. Ahora ya no puedo reducir más esta expresión. Paso número 2, hay condiciones en mi expresión, hay condiciones de tiempo o algo que delimite o multiplique o divide o que tenga un factor del tiempo en mi expresión como para sustituir condiciones iniciales. Tampoco, ¿verdad? No aparece la T, no aparece en ningún lado la T. Entonces, como no puedo reducir, no puedo aplicar condiciones iniciales, el tercer paso sería volver a reducir después de sustituir las condiciones iniciales, pues definitivamente eso no se puede hacer. En este caso, después de hacer esos análisis, ahora sí, ¿cuál es el cuarto paso? Pues no me queda de otra, sustituir el límite en mi variable y hacer la reducción. Y ojo, en los primeros 3 pasos que yo les mencioné, nunca se quita el límite de la expresión. El límite o esto solamente se quita en el momento que yo evalúo el límite aquí, es decir, en el último paso. Antes de eso, por muy flojera que me dé, debo de decir que sigue el límite ahí presente. Si no lo ponen, esto está considerado como que está mal, ¿verdad? Entonces, el límite o esta expresión únicamente se quita cuando lo sustituyo, es decir, en el último paso. Si antes lo quito, está mal hecho su desarrollo. Entonces, en este caso, pues sí, es lo que voy a hacer. Entonces sería 1 entre 1 menos, no lo sustituí, menos infinito a la menos 1. Si estando como está ahí no alcanzan a vislumbrar cuánto vale, pues entonces, o que no puedan imaginarse cómo se calcula, que ya más o menos les he dicho cómo hacer esa parte de cómo evaluar y ver hacia dónde tiende, podemos hacer lo que sigue. 1 entre 1 menos 1 sobre infinito. A lo mejor viéndolo de esta manera, pues ya pueden ver más o menos cuánto da. ¿Cuánto valdría infinito a la menos 1 o el equivalente a 1 sobre infinito? Casi 0. Tiende a 0, ¿verdad? Es decir, no podemos decir que vale 0, pero se dice que tiende a 0. Entonces, este término tiende al 0. Por lo tanto,
mi expresión quedaría como 1 sobre 1 menos 0. Y esto es igual a 1 sobre 1 y esto vale 1. Es decir, mi señal en el tiempo igual a 0 vale 1. Y lo obtuvimos a partir de mi expresión en el plano Z. Si nosotros nos vamos a las tablas, esa expresión de 1 sobre 1 menos z a la menos 1 ya se les debe de hacer conocida. ¿Cuál es? Pues es el escalón. Y el escalón que dice que antes del 0 todo vale 0 y del 0 en adelante ¿cuánto vale? Pues 1. Entonces, desde el instante cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale? Pues 1. Fue lo que obtuvimos aquí. ¿Cuánto vale en el tiempo? ¿Cuánto vale en el tiempo 0? Su amplitud vale 1. ¿Sale? No sé si queda claro la utilidad del teorema del valor inicial, que sin necesidad de hacer o sacarle la transformada inversa, sé cuánto vale al inicio la amplitud de mi señal. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, creo que está claro. Ok. Entonces, ya los demás ejercicios, pues los hacemos la próxima sesión. Y ya nada más para, aprovechando el último minuto, recuerden, bueno, no recuerden, más bien, si no saben o han escuchado, pues el fútbol americano es, digamos, parte de los inicios de la institución. Y en este año sí va a haber temporada de fútbol americano estudiantil, en los cuales tenemos 3 equipos, los Burros Blancos, las Águilas Blancas y los Búhos, y no habían jugado la semana anterior, que fue cuando inició la temporada. Inician el día de mañana y es el clásico IPN contra UNAM. Entonces, por si les agrada, para que sepan, es mañana a las 11 de la mañana. Las transmisiones siempre son en el canal del Politécnico TV Abierta, que es el canal 11 o 11.1. También lo transmiten por Facebook. Si no, un ratito les pongo aquí la liga de ese canal de Facebook. En realidad, pues yo soy casi anti redes sociales y solamente tengo algunas precisamente para tener la cobertura de lo que me gusta, ¿verdad? Normalmente no consumo redes sociales más que en esos casos. Entonces, si no saben de fútbol americano, no le hace, véanlo para que vean la pasión que despierta, incluso cuando son contra Pumas, cualquier equipo del Politécnico lo hacen en estadios muy grandes, ya sean en CU o en este caso en la Ciudad de los Deportes, lo renta el Politécnico para estos eventos. Y ahora por la limitante de la pandemia, no sé si va a estar lleno el estadio, pero es impresionante cómo para un partido de fútbol americano estudiantil se llena más que para el fútbol soccer profesional. Entonces, para que se echen un clavado y vean el por qué la importancia o la relevancia pues de la formación y de los rasgos que tenemos en el instituto por el fútbol americano, ¿no? Entonces, si pueden, pues ahí lo checan mañana a las 11. Sería todo de mi parte. Continuamos con más ejercicios la siguiente sesión. Cuídense. Nos vemos. Aprovechen el último fin, el largo o el último puente del semestre. Nos vemos.